Señor, te exaltamos en esta hora, Señor. Te bendecimos, proclamamos tu nombre, Señor. Te invocamos, Señor Jesús. Declaramos que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Declaramos, Señor, que tú eres el todo de nuestra vida, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Sin ti somos vasijas vacías. Sin ti somos ramas secas. Pero hoy nos acercamos a ti, Señor, la piedra viva, de la cual brota el agua que nos da vida, Señor. Hoy nos acercamos a la piedra viva, a la vid verdadera. Nos acercamos hoy a ti, Señor. Sea tu nombre exaltado, Señor, en medio de tu congregación. Sea tu nombre glorificado en medio de la alabanza de tu pueblo. Entrónate en medio de nosotros. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza y nuestro canto, Señor. Que venga tu presencia. Aún trae sanidad, Señor, en nosotros, en nuestra alma, aún en nuestro cuerpo mortal. Trae sanidad, Señor. Mientras te cantamos, Señor, que tu vida sea manifestada en esta hora, Señor. Ven y la misericordia seguirá todos los días de mi vida, para siempre, siempre, amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final. Tú eres Dios, el único Dios, mi Señor. Me llevó a la casa del banquete, puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Él me escogió, Él me amó, suyo soy. Suyo soy. Bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, para siempre y siempre, amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final. Tú eres Dios, el único Dios, mi Señor. Me llevó a la casa del banquete y puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Él me escogió, Él me amó, suyo soy. Suyo soy. Suyo soy. Aleluya, soy de Él. Aleluya, soy de Él. Mío por siempre, amén. Aleluya, soy de Él. Mío por siempre, amén. Aleluya, soy de Él. Bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, para siempre, siempre, amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final. Tú eres Dios, el único Dios, mi Señor. Me llevó a la casa del banquete, puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Él me escogió, Él me amó.
amo, suyo soy. Suyo soy. Suyo soy. Aleluya, soy de Él. Mío por siempre amén. Aleluya, soy de Él. Y mío por siempre amén. Aleluya, soy de Él. Aleluya, soy de Él. Abba me escogió, Abba Él me ama. Abba me escogió, Abba Él me ama. Abba me escogió, Abba Él me ama. Suyo soy. Suyo soy. Suyo Somos tuyos para siempre, Señor, para siempre, para siempre. Soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo, para siempre. Soy tuyo. Llevo a la casa del banquete, puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Me escogió, me amó, suyo soy. Suyo soy. Suyo soy. Suyo soy. Aleluya, soy de Él. Mío por siempre amén. Aleluya, soy de Él. Mío por siempre amén. Aleluya, soy de Él. Aleluya, soy de Él. Abba me escogió, Abba Él me ama. Abba me escogió, Abba Él me ama. Abba me escogió, Abba Él me ama. Suyo soy. Suyo soy. Suyo soy. Aleluya, soy de Él. Mío por siempre amén. Aleluya, soy de Él. Mío por siempre amén. Aleluya, soy de Él. Somos tuyos para siempre. Somos tuyos para siempre, Señor. Somos tuyos para siempre, Señor. Aleluya, soy de Él. Aleluya, soy de Él. Aleluya, soy de Él. Amén, Señor. Somos tuyos para siempre. Somos tuyos, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque nos has hecho tuyos por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor Jesús.
espero por ti. Háblame de Cristo. Espíritu de Dios, espero por ti. Háblame de Cristo. Espíritu de Dios, espero por ti. Háblame de Cristo. Espíritu de Dios, espero por ti. Háblame de Cristo. Mientras más pierdo de mí, más tengo de ti. Mientras más pierdo de mí, más tengo de ti. Mientras más pierdo de mí, más tengo de ti, Señor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, espero por ti. Espíritu de Dios, espero por ti. Háblame de Cristo. Espíritu de Dios, espero por ti. Háblame de Cristo. Mientras más pierdo de mí, más tengo de ti. Mientras más pierdo de mí, más tengo de ti. Mientras más pierdo de mí, más tengo de ti. Mientras más pierdo de mí, más tengo de ti, Señor. Háblanos, Señor. Espíritu de Dios, espero por ti. Háblame de Cristo. Espíritu de Dios, espero por ti. Háblame de Cristo. Mientras más pierdo de mí, más tengo de ti. Mientras más pierdo de mí, más tengo de ti. Mientras más pierdo de mí, más tengo de ti. Mientras más pierdo de mí, más tengo de ti, Señor. Señor, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Háblanos de Cristo, Espíritu Santo. Te necesitamos. Que en esta reunión, Señor, obtengamos más de Cristo. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes.
jóvenes, entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar, a mi paladar, a mi paladar, a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mi amor. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mi amor. Oh, tu bandera sobre mí fue amor, tu bandera fue amor. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo senté y su fruto fue dulce a mi paladar, a mi paladar, a mi paladar, a mi paladar. Tú eres nuestro disfrute, Señor. No hay nadie más hermoso que tú, Jesús. No hay nadie más bello, más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios y el Padre te ungió con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. Pero también has derramado ese aceite sobre nosotros. Y aquí estamos, Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende de la cabeza por las barbas de Aarón y llega hasta los bordes de las vestiduras. Cuán hermoso es estar juntos cantándote, contemplando tu belleza, Señor. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar, a mi paladar. Tu fruto es dulce a mi paladar. Cuán dulce es el fruto, Señor, a mi paladar, a mi paladar. Cuán hermoso eres tú, Señor. No hay nada
hay nadie como tú. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Una vez más, mi amado. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Amén, Señor. Eres hermoso, Jesús. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Una vez más, de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor.
ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Amén, Señor. Somos vasijas de barro, Señor. Y has puesto en nosotros un gran tesoro invaluable, Señor. Queremos guardar este buen depósito que has puesto en nosotros, Señor. Sí, Señor, y aunque sea doloroso, Señor, quebrántanos para ser transformados, Señor, a tu semejanza. Quebranta todo lo que no venga de ti, todo lo que sea nuestro, Señor, todo lo que sea de este mundo. Quebrántanos y transfórmanos a tu imagen. Transforma nuestra alma. Queremos llegar a ser semejantes a ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bueno, qué bueno que estamos aquí. Pues bueno, vamos a poner en manos de Dios este tiempo y comenzamos. Señor Jesús, te damos pues gracias en esta tarde, Señor, porque tú eres, Señor, pues nuestro Dios que se ha procesado para hacerse hombre y estar a la diestra de Dios, Señor Jesucristo. Pero también has venido a nosotros como espíritu vivificante. Nosotros somos almas vacías, almas vivientes, Señor. Almas vivientes, Señor, que hemos estado vacíos, Señor, o llenos de muchas otras cosas. Pero cuando llegaste a nuestra vida, Señor, comenzamos a ser llenos de ti. Y te pedimos que esta llenura sea continua, Señor. Que sigamos disponiendo nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser enteramente para ser llenos completamente de ti. Gracias porque has venido a nuestro espíritu y allí nos has sellado, pero también llenas continuamente, Señor, nuestra vasija y aún puedes vivificar nuestros cuerpos mortales. Gracias te damos por esta obra maravillosa que has realizado con nosotros. Pedimos que en este tiempo, Señor, podamos recibir más de este aceite. Gracias porque estamos reunidos con la puerta cerrada, Señor, en el lugar donde tú multiplicas las cosas. Multiplica hoy, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu paz, tu amor. Multiplica el alimento, multiplica el aceite, Señor. Multiplica nuestra fe. Oh, Señor, aún los talentos que tú nos has dado, Señor, y aún multiplica el fruto que esperas ver de nosotros. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti y a tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues estamos estudiando un poquito Segunda de Reyes, capítulo 4, de esta mujer
viuda que pudo ver la multiplicación de este aceite de manera milagrosa en su vasija. Y hemos visto que esta mujer, por seguir la instrucción del profeta Eliseo de encerrarse en su casa, cerrada la puerta, estar con sus hijos, podemos ver que aquí el aceite fue multiplicado. Y aquí encontramos un principio espiritual que es muy interesante. Esta mujer pasó de ser una viuda a ser una virgen prudente. Qué interesante cambio experimentó esta mujer por seguir esta instrucción. Entrar a su casa con sus hijos, ahí está representada la iglesia, la familia de Dios, con la puerta cerrada en el lugar secreto, para que pudiera ser multiplicado el aceite. De esta manera, esta mujer, según Mateo capítulo 25, versículo 4, esta mujer viuda pasó a ser una virgen prudente. Entonces estamos hablando de esta mujer, de estas vírgenes que aparecen en el capítulo 25 de Mateo, que pudieron tener sus lámparas. Ya hablamos de qué es la lámpara. La lámpara es el espíritu humano que escudriña lo profundo de los seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que la lámpara, amados hermanos, la lámpara de Dios es el espíritu de los seres humanos. Eso lo vimos y vimos un versículo que está en Proverbios capítulo, gracias, Proverbios, se me fue por aquí, si alguien se acuerda, 20, versículo 27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, dice, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Es decir, que Dios con nuestro espíritu humano puede precisamente conocer, saber, entender perfectamente cuáles son nuestros pensamientos. Nadie puede conocer cuáles son nuestros pensamientos más profundos, pero Dios utiliza una lámpara para que delante de Él no haya absolutamente nada oculto de nosotros, de lo más profundo de nuestro ser. Entonces Dios utiliza nuestro espíritu humano como una lámpara. ¿Para qué? Dice aquí Proverbios, para escudriñar lo más profundo del corazón de los seres humanos. Es decir, Dios busca en lo más profundo de nosotros lo que está escondido de nosotros. Porque, fíjense, es interesante que nosotros podemos poner una máscara o un disfraz y aparentar cosas, pero la realidad de lo que está sucediendo en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser, Dios sí lo puede examinar con una lámpara, y esta lámpara es nuestro espíritu humano. El apóstol Pablo también habló en este sentido en 1 Corintios capítulo 2 versículo 11, donde escribió, ¿quién de los hombres conoce o sabe las cosas del hombre? Dice, sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Sí? El espíritu, nuestro espíritu humano, ahí Dios lo utiliza como una lámpara precisamente para que Dios pueda conocer los pensamientos más profundos y la exactitud de cada uno de nuestros pensamientos dentro de nosotros. Dios lo conoce, y entonces vimos que en esta parábola de las vírgenes, las lámparas, entonces la lámpara representa eso, nuestro espíritu humano, ¿de acuerdo? El espíritu de los creyentes, mientras que el aceite, ya hemos hablado, y esto creo que es algo que tenemos muy claro, el aceite es una figura en la Biblia del Espíritu Santo de Dios, y las vasijas también hemos hablado que representan lo que somos, o sea, es nuestra alma son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad, nuestros sentimientos, ahí está nuestra alma, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hemos visto esto, la diferencia entre este grupo de vírgenes, las prudentes y las insensatas, la diferencia es aparentemente imperceptible, o sea, no se distingue tan fácilmente, pero la diferencia entre unas y otras radica en esto, en que las prudentes tenían aceite en sus lámparas, pero también una porción de reserva en sus vasijas. Es decir, que el aceite, amados hermanos, en nuestras almas es crucial. Es crucial, ¿para qué? Para que de nuestras vasijas se pueda suministrar a la lámpara que es nuestro espíritu humano. Bueno, entonces hemos hablado de esto y hemos hablado
ahí rápidamente de aquí arrancamos con lo que vamos a ver, también fue parte de lo último, pero en Mateo 25, versículo 8, las vírgenes insensatas le dijeron a las prudentes: dame de tu aceite, compárteme de tu aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Y esa palabra apagar que aparece en el versículo 8 nos habla de que esta flama, esta iluminación de la lámpara, pues aún el transmitir un poco de calor, ¿sí? El que la lámpara estuviera encendida se estaba apagando, es decir, que se estaba extinguiendo esa lámpara. Entonces, hay cosas, amados hermanos, que pueden desaparecer gradualmente de nuestra vida. Esa es la idea que está dando aquí el Señor Jesucristo. Estas mujeres dijeron, estas vírgenes dijeron: nuestras lámparas se están apagando. Se estaba agotando a punto de poder llegar a desaparecer el aceite que mantenía encendidas sus lámparas. Esto es algo muy, pero muy delicado que la Biblia nos presenta. Entonces, pues podemos ver, amados hermanos, que aún nosotros tenemos la capacidad, aunque somos seres humanos, tenemos la capacidad de apagar al Espíritu, porque eso lo escribió también el apóstol Pablo. O sea, Mateo 25:8 tiene relación con Primera de Tesalonicenses 5:19, donde el apóstol Pablo escribió a esta iglesia de Tesalónica: no apaguen al Espíritu. Es decir, lo podemos apagar, lo podemos de una manera u otra, de manera gradual, apagar el Espíritu, y es algo que no desea Dios ni nosotros deseamos. Y junto con esto, Efesios 4, versículo 30, también el apóstol Pablo dice: no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Es decir, que el Espíritu puede experimentar tristeza, amados hermanos. Esto es algo que me ha hecho pensar muchísimo, porque la palabra contristar significa eso, causar tristeza. Entre otras cosas, significa afligir, angustiar, molestar también, y dolor. Y fíjense, o sea, el contristar es un dolor que experimenta el Espíritu Santo de Dios. O sea, no son cosas sencillas. El Espíritu Santo de Dios puede llegar a ser contristado, es decir, puede experimentar un dolor y puede experimentar tristeza por parte de nosotros. Esto es interesante porque aquí podemos ver que el Espíritu Santo, miren, amados hermanos, Dios es tan, por eso fuimos hechos a su imagen y semejanza, porque somos muy similares a Dios. O sea, hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. Mucho de lo que nosotros llegamos a experimentar, lo experimenta Dios. En este caso, a mí me llama profundamente la atención que hasta el precioso Espíritu Santo puede llegar a experimentar dolor y tristeza. Esto nos habla de la naturaleza de Dios. O sea, Dios, siendo Dios, puede llegar a experimentar esto. ¿Y por qué lo experimenta? ¿Porque le hablo a Firulais y le digo: ven para acá, y no me hace caso, y Dios se pone triste, o el Espíritu? No, la tristeza tiene que estar relacionada con lo que nosotros, los hijos de Dios, provocamos en Dios mismo. Entonces el Espíritu Santo de Dios puede llegar a ser contristado, y el apóstol Pablo dice: no apaguen al Espíritu, y dice: no contristen al Espíritu Santo con el cual fueron sellados. Entonces nosotros podemos causarle molestia, tristeza y dolor a la esencia de Dios mismo, a la parte, una parte que es súper delicada del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es un solo Dios. Podemos causar dolor en el Espíritu Santo y podemos causar tristeza en el Espíritu. Entonces, nosotros los seres humanos también experimentamos esto, tristeza y dolor. Bueno, no somos los únicos. Aún nuestro Señor, nuestro Creador, ¿sí?, nuestro Dios, siendo el Hijo y siendo el Espíritu Santo, también experimentan esto. Entonces Dios también tiene sentimientos, hermanos. Hemos visto que Jesucristo tiene
tiene su alma pura, tiene su alma limpia, o sea, su alma está sana, no está como la nuestra. Nuestra alma en alguna parte sí tiene algo que Dios se encarga en toda esta vida de comenzar a sanar nuestra alma. Amados hermanos, de verdad que nuestra alma es algo crucial en la revelación de la palabra de Dios. Y no hay mejor manera para que nuestra alma pueda llegar a ser sana que llenándonos de su precioso Espíritu Santo. Porque la presencia de Dios en nuestra alma genera sanidad. Y para ser llenos del Espíritu, pues podemos leer la Biblia, estar en esta reunión, meditar en su palabra, en fin. Yo de hecho quiero tocar ese tema un poquito más en detalle. Ojalá me dé tiempo de llegar a ese punto. Cómo de nuestra alma se puede suministrar a nuestro espíritu y podemos experimentar también una sanidad de nuestra alma. Pero bueno, entonces aquí el apóstol Pablo nos habla de esto y esto es interesante porque no solamente podemos ver que Dios el Padre puede experimentar sentimientos. Miren, en Génesis, como un ejemplo, Génesis capítulo 6, versículo 6, nos habla de cómo Dios está lleno de sentimientos. Y hay muchos pasajes en la Biblia, muchos, pero solamente estoy tomando algunos que son muy representativos, donde podemos ver cómo los sentimientos, cómo el alma de Dios experimenta algunas cosas que también nosotros experimentamos como sus hijos y como seres humanos. En Génesis capítulo 6, bueno, si leemos desde el versículo 5, o de hecho todo el capítulo, pero solamente leamos el 5 y el 6, nos podemos dar cuenta cómo la tierra estaba ya bajo corrupción, con violencia, maldad. Los pensamientos de los seres humanos solamente era maldad. Y dice aquí Génesis 6:5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, fíjense, del corazón de ellos, o sea, de los seres humanos, era de continuo solamente el mal. Y fíjense el versículo 6, lo que dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y luego que dice, dolió en su corazón. ¿Qué es eso? Son sus sentimientos. Es el alma de Dios, amados hermanos. Dios experimentó por la maldad de los seres humanos dolor en su corazón. Nuestro Dios experimenta sentimientos. Un versículo que constantemente cito: cuando el pueblo de Israel le dijo a Samuel: ya no queremos que tú seas nuestro juez, tú ya estás viejo, Samuel, queremos, como lo tienen todas las naciones, alguien que nos represente, que sea nuestro rey, para que nos juzgue y para que salga al frente de nosotros en las batallas. Y Samuel se saca de onda y piensa que lo estaban rechazando a él, y ciertamente lo estaban rechazando. Pero Dios le dijo: bueno, o sea, Samuel, esto que están haciendo contigo lo han hecho conmigo, no es a ti a quien te están desechando, me están desechando a mí para que yo no sea su rey sobre ellos. O sea, ¿creen que Dios lo dijo así con acostado en un camastro con una limonada? Y Samuel, no te saques de onda, a ver, tráiganle también una piña colada, este pueblo me está desechando. O sea, ¿creen que Dios no haya sentido el que estaban reemplazándolo y que Dios les había establecido que Dios sería el que iba a colocar un rey sobre Israel, que Él sería el que lo elegiría y el pueblo al que... O sea, Dios tiene sentimientos. ¿Por qué encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, últimamente que hemos estado leyendo en las lecturas del programa que llevamos, pasajes donde dice: y murió fulano de tal y subió al trono su hijo e hizo lo recto delante de los ojos de Dios? ¿Qué es eso? O en otros casos, hizo lo malo delante de sus ojos. ¿Qué es eso? Es que Dios podía experimentar alegría o disgusto, es decir, sus sentimientos en relación a una persona que ocupaba el trono y hacía lo recto o lo detestable delante de él. Entonces Dios experimenta, Dios siente, experimenta sentimientos, Él siente, Él se enoja. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios, su nombre es celoso.
¿Por qué? Porque Él experimentó un celo por nosotros. Y el celo no solamente lo experimentó Dios el Padre, sino aún el Hijo experimentó este celo. Porque aún los apóstoles pudieron entender que por eso cuando Jesucristo entró al templo y volcó las mesas y echó fuera los mesas, Jesucristo estaba experimentando ahí el celo por su casa. Y sus discípulos lo entendieron, ¿de acuerdo? Y la Biblia nos dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Entonces, Dios es así, amados hermanos. Porque la Biblia nos enseña que de pronto Dios es grande en misericordia, pero también es un Dios de ira, un Dios que se enoja. Ahí está el alma de Dios, sus sentimientos, ¿de acuerdo? Pero Dios tiene un alma pura. O sea, cuando Dios se enoja, no es porque no le pasaron la sal o porque le faltó sal a la sopa, o no está de malas porque no pudo dormir bien. O sea, Dios no tiene esos sentimientos en ese sentido como los nuestros, que están chuecos, que están enfermizos los nuestros. Dios tiene un alma pura, amados hermanos, y por eso Dios trabaja con nuestra alma para que también sea semejante a la de Él. ¿De acuerdo? Entonces, Dios podemos ver que tiene también sentimientos. Jesucristo el Hijo, pues podemos encontrar también muchísimos versículos. Jesús lloró, ¿sí?, cuando murió su amigo Lázaro, cuando llegó ahí cerca de Jerusalén. En fin, Jesucristo hemos hablado cómo su alma estuvo angustiada hasta la muerte, en fin. Pero hay algunos versículos, quiero leer uno, o al menos dos. Marcos 3:5, Jesucristo está en una sinagoga, es un día de reposo, ahí están los fariseos, los escribas, queriendo ponerle en prueba a Jesucristo, y le ponen de manera provocativa a Jesús un hombre que tenía la mano seca, para ver qué haría Jesucristo con ese hombre. Y dice Marcos 3, versículo 5, entonces mirándolos, ¿quién? Jesús, mirándolos alrededor, dice, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Este versículo nos enseña cómo Jesucristo el Hijo tiene sentimientos, tiene emociones, tiene una voluntad también. Entonces no podemos pensar que este enojo y esta tristeza que estaba experimentando Jesucristo, pues no nos indique que Jesús no tenía un alma. Pues claro que sí. Entonces Jesucristo aún experimentó un enojo y estuvo triste al ver la dureza del corazón de los hombres que estaban allí en la sinagoga queriéndole probar. Entonces Jesús experimentó este tipo de cosas. Bueno, no todo es negativo. En Lucas 20:21 nos dice la Biblia que en aquella misma hora, dice, Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿Por qué? Porque recordemos que el fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5 nos dice el apóstol Pablo, el fruto del Espíritu es amor y luego dice gozo. El gozo es algo espiritual, amados hermanos, ya hemos hablado de eso. Aquí Jesucristo estaba experimentando ese aspecto del fruto del Espíritu. Jesucristo se regocijó, amados hermanos, en el Espíritu. ¿De acuerdo? O sea, este regocijo en el Espíritu tocó su alma y Jesucristo estaba regocijándose. ¡Qué tremendo! Jesucristo es quien ha sido ungido con óleo de alegría más que sus compañeros. Entonces, podemos ver que Dios Padre, Dios Hijo y aún el precioso Espíritu Santo de Dios experimentan sentimientos. Ya leímos aquí en estos versículos de Primera de Tesalonicenses 5:19 que el Espíritu puede ser apagado, y Efesios 4:30 el Espíritu Santo puede ser lastimado, es decir, le podemos causar dolor, amados hermanos. Pero también como fruto del Espíritu tenemos el gozo, porque el Espíritu Santo de Dios es eso, es gozo, amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dice la Escritura. Entonces todo eso es parte de este asunto. Entonces podemos ver, amados hermanos, que
el que nuestra lámpara se apague, podemos de pronto pues contristar al precioso Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros, amados hermanos, generamos sentimientos en Dios, generamos sentimientos. ¿Por qué, por ejemplo, piensen en esto? ¿Por qué la Biblia dice que Dios encontró en David un hombre conforme a su corazón? O sea, conforme al corazón de Dios. O sea, era alguien que checaba con Dios en sus pensamientos, en sus sentimientos, en la voluntad de Dios. Decía, este hombre checa perfectamente con lo que hay en mi corazón. O sea, Dios diciendo, David checa perfectamente con todo lo que está en mi corazón, con todo lo que hay en mis pensamientos, con todo lo que hay en mis emociones y con todo lo que tiene que ver con mi voluntad. Este hombre, mis pensamientos y mi... Entonces nosotros generamos hombre conforme a mi corazón. Entonces vemos esto. O por qué, por ejemplo, Dios también expresó de Saúl, me pesa, le dijo Dios a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl como rey. ¿Qué era eso? Los sentimientos de Dios. O sea, su alma, amados hermanos. Entonces podemos ver que nosotros, los seres humanos, podemos generar sentimientos en Dios. Bueno, eso en relación a este asunto. Entonces, aquí en Mateo 25 podemos ver que las vírgenes insensatas tenían aceite en sus lámparas, pero se les estaba agotando ese aceite. No tenían una reserva para rellenar nuevamente sus lámparas y evitar que se les apagaran. Entonces, ¿en dónde tenían que almacenar el aceite extra para que sus lámparas no se apagaran? En las vasijas, hermanos. ¿Y qué es la vasija? Es nuestra alma. En nuestra alma tenemos que tener una reserva de aceite para poder llenar nuestra lámpara para que no se apague. Entonces, el aceite en la lámpara, pues fíjense bien, el aceite es el Espíritu Santo. La lámpara es nuestro espíritu humano, ¿de acuerdo? Entonces, el aceite ya lo tenemos en la lámpara. Ahí está. Desde el momento en que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando le decimos, Señor, te acepto como Señor, entra a mi vida, ¿sí? Entonces, el Señor lo que hace es que nos sella. Efesios 1:13. El Espíritu nos sella en nuestro espíritu humano. Entonces, ya nuestra lámpara, que es nuestro espíritu humano, ya tiene el aceite. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿de acuerdo? Entonces, esto se produce cuando nacemos de nuevo, o lo que llamamos la regeneración o el nacimiento de nuevo. Bueno, eso entonces coloca, amados hermanos, a un espíritu, o sea, nuestro espíritu humano ya como un espíritu que está encendido, ya está vivo. Nuestro espíritu antes estaba amortecido, pero cuando viene este precioso aceite, entonces nuestro espíritu resucita. Qué tremendo. Ahí, desde que aceptamos, desde que Cristo viene a ser nuestro Señor, desde ese momento nuestro espíritu se enciende. Es decir, comenzamos a experimentar la resurrección. Y este proceso de la resurrección llegará a su culminación en la resurrección de los muertos, cuando recibamos un cuerpo glorificado. Pero el proceso de la resurrección, el poder de la resurrección ya está en nosotros. Desde el momento en que Jesucristo vino a ser nuestro Señor, desde el momento en que nacimos de nuevo. Entonces, allí somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y ahí ya tenemos el Espíritu en nuestro espíritu humano, es decir, el aceite. Ahí está, ya fuimos sellados. Me encanta el ejemplo porque es muy claro.
si tú pones en una hoja de papel un sello, ¿sí? La tinta de ese sello comienza a penetrar, pues, pues el papel, las fibras de ese papel, que ya no puedes borrar ese sello, ¿de acuerdo? Ya no lo puedes borrar, porque entra la tinta a las fibras del papel, que ya se vuelven uno, la hoja con esa tinta, ¿de acuerdo? Solamente que rompas la hoja y la quemes, pero la idea es esta, que cuando nosotros hemos sido sellados con el Espíritu ya no se va de nosotros. Ahí está, precioso Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Bueno, permanece allí en nuestro espíritu, aunque podemos entristecerlo y podemos apagarlo. Pero también Jesucristo dijo en Lucas 11:13 que podemos pedir la llenura del Espíritu Santo al Padre todo el tiempo que lo necesitamos. Si nuestros padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, el Espíritu Santo puede comenzar a llenarnos constantemente. Fíjense, si de pronto estamos como apagados en el Espíritu, hemos apagado el Espíritu, podemos utilizar Lucas 11:13, las palabras de Cristo, y podemos decirle: Padre Celestial, dame de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu. Y el Padre no se va a negar a llenarnos del Espíritu cuando ya estamos medios apagados. Dios no se va a negar a ello. Entonces, otra vez nuestro espíritu se enciende, alumbra, y otra vez está lleno nuestro espíritu. Nuestra lámpara ya tiene aceite otra vez. Entonces, no solo necesitamos que el Espíritu viva en nosotros, porque es la realidad, el Espíritu vive dentro de nuestro espíritu humano. Necesitamos su llenura constantemente. No solamente en nuestro espíritu, como hemos estado viendo, también necesitamos aceite. Es llena del Espíritu en su espíritu humano, alma y en su cuerpo. Podemos ver pidió algo Eliseo a Elías, y le pidió una porción doble de su espíritu. Pero fíjense, nosotros podemos ser llenos del Espíritu un poquito más. Por lo menos cuando nos llenamos en nuestro espíritu humano del Espíritu de Dios, ahí está su llenura. Y esta llenura de nuestro espíritu trascienda nuestra alma y trascienda nuestro cuerpo. Podemos tener hasta una porción, o sea, el espíritu incrementado en nosotros. Bueno, entonces podemos ver, amados hermanos, que necesitamos esta llenura constantemente. Bueno, en la parábola que estamos viendo de las vírgenes, el Señor está señalando la importancia, escuchen bien esto, de llenar la vasija con. Nos estamos enfocando en eso, llenar nuestra vasija, que es nuestra alma, con aceite. Entonces hemos hablado, la vasija pues es nuestra alma, nuestra propia personalidad, ¿de acuerdo? Bueno, en cada creyente, en cada uno de nosotros existe la responsabilidad de llenar esa alma de aceite. Y bueno, las vírgenes prudentes son aquellas que tenían aceite en sus lámparas, pero también en sus vasijas. Ahora, fíjense bien, el ser una virgen prudente, el caminar en la prudencia de Dios, es algo que nos ayuda a estar llenos de aceite. No solamente en nuestra vasija, sino también en nuestro espíritu, y aún puede afectar nuestro cuerpo. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando está hablando de vírgenes prudentes, hay una razón por la que ocupa este calificativo de estas vírgenes. Eran prudentes. O sea, hay dos grupos, unas fueron insensatas, Jesucristo utilizó este calificativo,
Pero también otro grupo fue de vírgenes prudentes. Y esto nos deja ver, nos da luz en la Escritura, cómo nosotros podemos también ser prudentes para tener aceite en nuestro espíritu, en nuestra vasija y en nuestros cuerpos mortales. Y en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo se encargó de dejarnos algunos versículos, algunas palabras en relación a cómo tú y yo podemos llegar a ser prudentes y por consecuencia tener aceite. Así que veamos algunos versículos que nos hablan de cómo tú y yo podemos llegar a ser prudentes y tener aceite, mucho aceite. Bueno, lo primero que quiero decir es que el ser prudente tiene un significado interesante. Es el ser una persona prevenida. O sea, vean que estas vírgenes prudentes, ¿sí?, previnieron que probablemente se quedarían sin aceite. Y entonces ellas dijeron, bueno, existe la posibilidad de que se comience a agotar el aceite de nuestras lámparas, así que necesitamos aceite extra, ¿sí?, de reserva. Entonces, una persona prudente es una persona preventiva, es una persona precavida, que puede decir, bueno, como estas vírgenes, no puede ser, existe la posibilidad de que necesitemos aceite extra, así que vamos a tomar cada quien una vasija y vamos a llevar un poquito de aceite extra. Entonces, la prudencia tiene que ver con ser precavido, ¿de acuerdo? Bueno, y lógicamente el ser prudente tiene que ver con ser una persona inteligente espiritualmente, ser sensato, ser una persona sabia, ser una persona seria. Eso me gusta de la prudencia, la seriedad. O sea, no que no te hable, sino ser serio en los asuntos, ¿de acuerdo? A eso me refiero, no de que no te dirijo la palabra y no te hablo, sino la seriedad como en tu postura espiritual. O sea, está esta situación, vamos a enfrentarla, vamos a verla de manera seria, ¿de acuerdo? De eso está hablando esta prudencia. Y bueno, una persona que es sagaz es una persona prudente. Bueno, ahora fíjense bien, ser prudente no tiene que ver, porque confundimos la prudencia, ¿no? Ser prudente podemos llegar a pensar que tiene que ser con esto. Por ejemplo, el que tú entres a una biblioteca y silencio, aquí no hablan. O entras no sé, a la catedral, la que hay de Zacatecas, y todos, no, silencio, porque hay que ser prudentes, hay que guardar silencio. En una biblioteca se habla quedito, ¿no? Ay, qué prudente es este muchachito, miren cómo se comporta dentro de una biblioteca, ¿no? Y podemos pensar que eso es la prudencia, o podemos pensar que la prudencia es seguir las instrucciones en medio de un siniestro, ¿no? No corro, no grito, no empujo. Ay, miren qué persona está temblando y todo, pero miren qué prudente se portó esta persona que no gritó, no empujó, etcétera. No, o sea, no tiene que ver con eso la prudencia, o decir, mira, esta persona, mira cómo no sé, o sea, podemos confundir la prudencia, pero para ver lo que es la prudencia, pues podemos ver la Biblia, y la Biblia tiene lo más correcto en relación a lo que es ser prudente. Entonces, vamos al primer versículo, Mateo capítulo 7, versículo 24. Son palabras del Señor Jesús, y estas palabras las dijo después de terminar aquel sermón del monte, capítulo 5, 6 y 7. Y Jesucristo va cerrando con estas palabras al final de todo ese mensaje. Y Jesús dice aquí, Mateo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente. ¿De acuerdo? Aquí aparece esta palabra, prudente, que es exactamente la misma que cuando Jesús está refiriendo a las vírgenes prudentes. Es la misma palabra. Entonces dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces fíjense bien, el oír las palabras de Cristo y hacerlas, ponerlas por obra, nos constituye en personas prudentes, amados hermanos. O sea, Jesucristo, fíjense, otra vez que estamos leyendo Lucas,
otra vez leí ese versículo. Bueno, todos lo leímos porque todos estamos con el mismo programa. Espero que todos estemos leyendo lo mismo. Jesucristo dijo: miren cómo oyen. Y tú puedes decir: ay, ¿cómo miro, cómo oigo? ¿No? Pero la traducción viviente es muy interesante, porque lo que está diciendo Jesús es: presten atención a cómo escuchan. Dice, porque si tú pones atención a lo que estás escuchando, se te dará más. O sea, ¿cómo el escuchar, amados hermanos, trae una responsabilidad? La responsabilidad de prestar atención a lo que Dios nos está hablando para que Dios nos dé más, amados hermanos. Ahí nuevamente vemos el asunto de la multiplicación. Pero aquí Jesucristo está hablando de que aquel que escucha sus palabras y las hace. El apóstol Santiago creo que es el que dijo: no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces, el oír las palabras de Cristo y hacerlas nos constituyen personas prudentes. Es decir, que cuando nosotros leemos en la Biblia: no mientas y no mentimos, aunque tú digas, bueno, pues eso es parte del ABC de la vida cristiana, el dejar de hablar mentiras, o el no hablar groserías, o el no fumar, o el no tomarte una cerveza en estos días de calor, como un supuesto pastor en una ocasión me dijo: ay, con este calorcito nada mejor que una cerveza, ¿no? Sí, ándale, vámonos, ya mero. No, aún en ese tipo de cosas, amados hermanos, que Dios nos diga: no mientas, y dejamos de mentir, nos estamos constituyendo en personas prudentes. Y esto nos llena de aceite en nuestras almas, en nuestros espíritus, y aún vivifica nuestros cuerpos. Por ejemplo, solamente estoy citando un ejemplo, la mentira, pero hay muchas otras cosas. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Esto y aquello. Bueno, si escuchamos sus palabras y las hacemos, somos prudentes. Y la consecuencia de ser una persona prudente es que nos estamos llenando de aceite. Qué importante es el prestar atención a las palabras de Cristo, pero también hacerlas, ponerlas por obra, amados hermanos. Es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Y entonces la persona que escucha las palabras de Cristo, las hace. Jesucristo lo compara a un hombre prudente que edifica la casa sobre la roca. La edificación de la iglesia también es algo que tiene que ver con la prudencia. ¿Por qué? Porque miren, una persona que escucha la palabra de Dios y la hace, no puede esperar el momento en poder hablarlo con otros. Y cuando lo hablamos con otras personas, lo que hemos escuchado de Cristo, entonces edificamos la casa espiritual de Dios, que es la iglesia. O sea, el ser edificadores de la casa de Dios tiene que ver con escuchar, con hacer las palabras de Cristo para ser prudentes y también edificar su casa. Entonces, un hombre prudente es aquel que escucha y hace. Jesucristo habló de los fariseos, ¿se acuerdan? Dijo: ellos ponen cargas pesadas que ni siquiera con un dedo mueven. O sea, les gusta decir cosas, pero ellos ni siquiera hacen lo mínimo por hacerlo. O sea, dicen pero no hacen. Entonces, esa no es la idea para ser un prudente. Una persona prudente es el que oye y hace las cosas que Dios nos está indicando en el día tras día. En el día tras día, cuando Dios escuchamos su voz y nos indica algo y nosotros obedecemos, ponemos por obra aquello que nos está Él hablando, entonces el Señor Jesucristo dice: eres una persona prudente porque me escuchas y lo haces. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el primer ejemplo. El segundo que también el Señor Jesucristo habló, lo encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 16. Y aquí podemos leer esta parte, este versículo en las Escrituras. Mateo 10, 16. Dice lo siguiente, son palabras de Cristo: he aquí, yo los envío como a ovejas
en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto que está diciendo aquí Jesús suena raro, ¿no? Como prudentes como serpientes. Pero hay una razón, Jesucristo no se equivocó. Yo insisto en esto, cada vez que Jesucristo habla, amados hermanos, no es porque de pronto se le ocurrió algo, ¿no? A ver, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Pues y les hablaste del sembrador. Y Jesucristo, pues es que se me ocurrió. Ahí me estaba comiendo una naranja y de pronto me saqué una semilla y por eso se me ocurrió la parábola del sembrador. No, o sea, cada palabra que Cristo habló, cada palabra que encontramos en la Biblia, cada punto, cada coma, aún el orden que tiene la Biblia, el acomodo de los capítulos, tiene una razón de ser. Y este es el caso de que Jesucristo dijo que tenemos que ser prudentes como serpientes. Bueno, aquí Jesucristo está hablando de la persecución que vendrían sobre sus discípulos. Y habló de que iban a ser odiados, iban a ser perseguidos, algunos encarcelados, algunos iban a llegar hasta morir por causa de Cristo. Y Jesús en ese contexto les dice, miren, ustedes, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y así estamos nosotros, hermanos, somos ovejas y estamos en un mundo rapaz, con lobos que están alrededor buscando devorar a la iglesia del Señor. Somos ovejas en medio de lobos y aquí el Señor Jesucristo nos dice, bueno, están en este mundo, ustedes son ovejas, yo soy el pastor, pero ustedes son las ovejas y están en este mundo y están rodeados de muchas, del ambiente que es así de luna llena, donde los lobos comienzan a aullar. Y yo los he colocado en esta tierra en medio de lobos, pero ustedes son ovejas. Pero como ustedes son ovejas y están en medio de un sistema donde están rodeados, ¿sí?, por manadas de lobos, lo que tienen que ustedes hacer es ser prudentes como serpientes e inofensivos como palomas. Entonces Dios nos dice, sean prudentes como las serpientes. ¿Por qué Jesucristo utiliza a las serpientes? Que luego viene a nuestra mente Satanás, la serpiente antigua, ¿no? La serpiente que habló con Eva y la sedujo para pecar. Y la serpiente siempre la encontramos con una connotación negativa y así es, pero aquí la Biblia, Jesucristo dijo que tenemos nosotros que ser prudentes como serpientes. Bueno, ¿a qué se estaba refiriendo Jesucristo? Miren, las serpientes tienen algunas características peculiares que las hacen distintas a otros animales, ¿de acuerdo? Y algo que caracteriza a las serpientes es que ellas pueden ver en la noche, amados hermanos. Ellas tienen como una luz infrarroja y esta visión, ¿sí?, funciona como para poder, pues, cazar más fácilmente a sus presas. Entonces las serpientes aún pueden detectar también el cambio de ambiente de uno a otro. De hecho, las serpientes comparan y pueden medir su propia temperatura con la temperatura que está por fuera. Hacen una comparación y entonces como que pueden, de esta manera, junto con su visión, se le puede facilitar el poder cazar a una presa, ¿de acuerdo? Entonces tú ves que las serpientes son nocturnas, cazan en la noche. Y tú dices, pues ¿cómo le hacen para tener tanta esa habilidad, esa destreza, esa sagacidad de que de pronto se puede encontrar a un conejo que son rapidísimos, a una liebre que es rapidísima, ¿no? Y la serpiente, ¿sí?, con su visión, ¿sí?, que puede ver con luz infrarroja, pero también detecta los cambios de temperatura, la vuelve en un reptil, ¿sí?, muy eficaz para cazar a su presa. Entonces detecta aún el cambio de temperatura el que ella tiene con el exterior y entonces identifica rápidamente al conejo y ¡fum! Es difícil que se le vaya la presa, aunque la presa sea rapidísima, ¿de acuerdo? Y aún esto le ayuda para también librarse de los depredadores, en este caso de las águilas o de otros pues depredadores de serpientes. Entonces
las serpientes tienen esta capacidad, amados hermanos, de tener una visión en la noche y de poder medir los cambios de temperatura. Entonces, el Señor Jesucristo, como está hablando de la persecución que sufrirían sus discípulos, por eso utilizó el ejemplo de estos animales. Ustedes son ovejas, jamás lo pierdan de vista, y están en medio de lobos. Necesitan, para moverse en este mundo lleno de lobos, ser prudentes como serpientes y sencillos o inofensivos como palomas. No tenemos la naturaleza de la serpiente en ese sentido. Más bien, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que necesitamos una visión en medio de la oscuridad. El apóstol Pablo dijo: la noche está avanzada, Romanos capítulo 13, el día se acerca. Y es interesante que en el pasaje de las vírgenes prudentes e insensatas se escucha un a las 5 de la tarde, ni siquiera a las 8 o a las 10 de la noche. En la noche, amados hermanos, cuando va a llegar el amor de la medianoche, la venida de Cristo, necesitamos ser prudentes como serpientes y tener agudizada nuestra visión, amados hermanos. Una visión aguda. Cuando Jesucristo está hablando aquí de las serpientes, lo que está hablando es de tener una visión muy aguda, de mirar todo el ambiente que está en el mundo, amados hermanos, de mantenernos con la mirada fija, con los ojos abiertos, inspeccionando absolutamente todo, ¿sí? Observar a la distancia lo que está sucediendo en el mundo para no ser devorados por lobos siendo ovejas. Entonces necesitamos la prudencia de las serpientes, o sea, una visión muy aguda para el final de los tiempos. Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, podemos comenzar a mirar con la visión de Dios las cosas, aún las cosas externas que suceden en este mundo, y cuando comenzamos nosotros también de pronto a notar los cambios de temperatura, entiendan lo que estoy diciendo, en el mundo, no estoy hablando del cambio global, el cambio climático, no estoy hablando de eso, sino que de pronto vemos, ¿sí?, que el ambiente en el mundo ya es otro ambiente. Es un asunto muy violento, de mucha corrupción, de mucha maldad, de mucha violencia. Jesucristo dijo eso, que la maldad iba a aumentar, la cizaña iba a crecer, ¿de acuerdo? Que de pronto habría muchos sucesos en el mundo, guerras, pestes, hambres, falsos cristos, en fin, una serie de cosas a la que nosotros debemos de tener una visión aguda, estar con los ojos abiertos, mirar y comenzar a notar los cambios que se están dando en este mundo. Eso es ser una persona prudente, el poder identificar muchas cosas que están sucediendo en el mundo. Entonces, Jesucristo nos habló de ser una persona prudente. Cuando nos estamos preparando, Señor, ya vienen estas cosas y buscamos más al Señor, entonces nuestros ojos espirituales también son abiertos para poder recibir más de este aceite. Porque fíjense, Jesucristo dijo: el Espíritu los guiará a la verdad. Hay muchas voces en el mundo, pero nosotros tenemos los ojos abiertos porque somos prudentes como las serpientes. Y cuando somos prudentes como las serpientes, entonces el Espíritu Santo, amados hermanos, lo que Pablo dijo en Efesios, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Nuestros ojos son abiertos. Necesitamos el Espíritu. Entonces, necesitamos que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Qué tremendo. Entonces podemos ver esto de la prudencia. Prudentes como serpientes y al mismo tiempo inofensivos o sencillos como palomas. Bueno, Jesucristo en Mateo 24, versículo 45, dio otro punto interesante. Habló nuevamente en relación a ser una persona prudente y por consecuencia pues llenarnos de aceite. Dice Mateo 24, 45: ¿quién es pues
El siervo fiel y prudente. Ahí está. ¿Quién es? Esto siempre me ha llamado también la atención. Jesucristo está preguntando, amados hermanos. Es como lo que acabamos de leer en Isaías, ¿no? ¿A quién enviaré? Y pues Isaías estaba ahí solo en esa visión de Dios. No creo que Isaías haya volteado y pues, manda uno de estos serafines, ¿no? Nada más estaba él. Dice, pues, heme aquí, envíame a mí. Y Dios hace esta pregunta también para nosotros hoy. ¿Quién es pues este siervo fiel y prudente? La pregunta está abierta para que nosotros nos apuntemos, levantemos la mano y digamos como Isaías, heme aquí. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Otra vez nos encontramos con esta palabra. Dice, al cual su Señor, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Bueno, aquí podemos ver que el Señor Jesucristo está haciendo esta pregunta. ¿Quién es un siervo que es responsable, que es fiel, amados hermanos, que es digno de confianza? En otras palabras es lo que está diciendo Jesucristo. Una persona que es prudente y que es fiel es una persona que es responsable y que es digna de toda la confianza del Señor Jesucristo. Bueno, para comenzar, ¿quién es este siervo fiel y prudente? Pues número uno es Jesús. Él es el más fiel de todos los siervos de Dios y el más prudente de todos también. Jesucristo siempre fue una persona súper responsable con Dios y digna de toda su confianza. Pero el Señor abre esta pregunta para nosotros y lo sigue preguntando hoy. Bueno, ya encontré a Jesucristo, necesito más. ¿Quién se apunta? Alguien que sea responsable y digno de toda mi confianza, dice Jesucristo. Y bueno, y comienza a hablar aquí de la labor que le va a encomendar a este siervo fiel y prudente, de dar alimento como una responsabilidad en la casa del Señor, que sabemos que es la iglesia, de dar de comer a tiempo, a su debido tiempo, todos los que están dentro de la casa. Entonces el Señor pregunta, ¿quién es ese siervo en quien yo puedo confiar como dueño de la casa para poder delegarle esta responsabilidad? Porque le tengo confianza de que dé alimento a tiempo a todos los que están dentro de la casa. Entonces el Señor Jesús nos dice esto, amados hermanos, es decir, que tú cuando estás dando alimento a tus hermanos, eres una persona prudente. Y esto te llena de aceite, el dar alimento a los demás. Entonces cuando nosotros podemos ser fieles y prudentes, es decir, personas responsables y dignas de toda la confianza de Dios, que nos da esta responsabilidad de poder alimentar a los demás, ¿sí? Entonces nos volvemos en prudentes y nos llenamos de aceite. Por eso yo insisto que esas reuniones de los sábados son de verdad son el tiempo que podemos aprovechar para alimentar a otros. Cuando estamos aquí reunidos como iglesia, como en esta reunión, aun cuando estamos en los tiempos de alabanza, no guardemos silencio, amados hermanos. Con el versículo que tienes fresco que leíste en ese día, comienza a declararlo. Comienza a decir, Señor, gracias. O vamos a meternos en la alabanza, en la adoración, y aún el Espíritu te va a decir qué otros versículos hablar en base a lo que ellos están cantando. Y empezamos a dar alimento, amados hermanos. Damos alimento y somos personas prudentes. Entonces vemos que el Señor Jesucristo se encargó de decirnos estas cosas. Aquel que oye sus palabras y las hace es un hombre prudente. El que edifica la casa de Dios, que es dar alimento, ¿sí? Es una persona prudente. El que se comporta así, de esta manera, como las serpientes, observando los tiempos, abriendo sus ojos, pidiendo el que pueda ser alumbrado en su entendimiento, ¿sí? Miren, una mosca me ataca. Es un agente de Satanás.
Que me viene a molestar. Bueno, entonces, el poder estar con los ojos bien abiertos, pues viendo que nuestro Señor regresa, entonces también es algo que nos convierte en personas prudentes y dar alimento a tiempo. Entonces, además de esto, lo que nos dice el capítulo 25 de Mateo en el versículo 2, 4, 8 y 9. ¿Qué nos dicen estos versículos? Bueno, que las vírgenes prudentes tomaron aceite en sus vasijas y en sus lámparas juntamente. Entonces, todo esto tiene que ver con ser personas prudentes. Entonces, ser prudente tiene que ver con ser creyentes que se mantienen así, escuchando al Señor y poniéndolo por obra, edificando la casa de Dios, siendo prudentes como serpientes en medio de lobos en esta vida, y alimentando a la casa de Dios, a los hijos de Dios, y manteniendo nuestras lámparas y nuestras vasijas encendidas. Entonces podemos ser del grupo de estas vírgenes que son prudentes y no las insensatas. Entonces vemos esta situación aquí. Bueno, ahora, el hecho de que la Biblia nos enseñe que hay 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas, no nos está diciendo la Biblia que la mitad de los creyentes son insensatos y la otra mitad entonces son prudentes, ¿no? O sea, pues aquí, a ver, como en la escuela, ¿no? De este lado los listos, ¿no? Había profesores así, ¿no? Que eran medios gandallas en ese sentido. Bueno, eso no es lo que está diciendo aquí la Biblia. Cuando está hablando de 5 prudentes y de 5 insensatas, no está diciendo que la mitad de todos los creyentes son prudentes y la otra mitad son insensatos. No, más bien lo que nos está indicando aquí el Señor Jesucristo es que todos los creyentes tienen la responsabilidad de llenar sus lámparas y sus vasijas con aceite para ser vírgenes prudentes. Es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Entonces, las vírgenes insensatas pues llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite de reserva. Por lo contrario, las prudentes llevaron sus lámparas y una vasija con aceite extra. Entonces, en estos versículos de Mateo 25 encontramos la diferencia entre las vírgenes prudentes y las insensatas, entre otras cosas que hemos visto el día de hoy. Bueno, yo creo que ya le vamos a dejar aquí, porque hay una parte interesante en relación al aceite de las vasijas para suministrar a las lámparas, pero quiero tocarlo con un poquito más de detalle. Entonces yo creo que eso lo vamos a dejar pendiente para la siguiente que nos veamos, porque es algo interesante, amados hermanos, cómo de nuestras lámparas, que son nuestras almas, podemos proveer aceite para nuestros espíritus, que son nuestras lámparas. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces vamos a dejarla hasta aquí por hoy. Señor Jesús, pues te damos muchísimas gracias porque tú nos has dado de este precioso aceite en nuestras lámparas. Y sabemos que tú has venido a sellarnos con el Espíritu Santo de la promesa en nuestro espíritu, Señor. Desde aquel momento que tuvimos un encuentro contigo y abrimos nuestro corazón para que fueras nuestro Señor. Gracias por ello, Señor. Y pues pedimos, Señor, que ahora este precioso aceite pueda llenar constantemente todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y también nuestro cuerpo mortal. Ayúdanos, Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos a llenarnos continuamente, no apagando al espíritu, ni entristeciéndolo, Señor, ni causándole dolor. Todo lo contrario, Señor. Con vino, en lo cual hay disolución, antes bien del espíritu.
Así que, Padre, Espíritu, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú quieres que seamos vírgenes prudentes. Ayúdanos, Señor, a escucharte para hacer lo que nos dices, a ser prudentes como serpientes y siervos fieles y prudentes que dan alimento a tiempo, además de llenar nuestras lámparas y vasijas con aceite. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.